Antes de todo esto, Eliasib, sacerdote, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las proporciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían tenido que irse cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a sus sacerdotes y levitas por sus grupos, cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Del libro de Nehemías, capítulo 13, versículos del 4 al 14 y del 29 al 31. Con este salto que hemos hecho nuevamente, hemos terminado el capítulo 13. Recordemos lo que hicimos. En el capítulo 13 habían 3 temas diferentes. Empezaba con uno, seguía con otro, abordaba el tercero y al final terminaba nuevamente el primero. Y para no hacer nosotros esta especie de mezcla que sí aparece en el momento en el que redactaron y armaron el último fragmento del libro de Nehemías, lo que hicimos fue reorganizar los versículos sin quitar ninguna palabra, ni ninguna letra, ni añadir nada, para que así pudiésemos comprender los 3 temas de una forma mucho más organizada. El primer tema: la separación de los judíos de cualquier otro pueblo extranjero con el que hubieran podido haber emparentado, y atraerse así nuevamente la posibilidad de pecar gravemente contra Dios. Luego leímos el tema de el restablecimiento de la guarda del día de reposo. El tercer tema, que se encuentra casi que en toda la mitad del capítulo 13, es el tema de cómo el sacerdote Eliasib, por favorecer a su pariente Tobías, extranjero, había terminado construyéndole a él una cámara junto a las cámaras donde debían vivir y morar los levitas mientras estaban en el servicio del templo, y cómo todo lo que debería ir en esa cámara, que era para los levitas, fue en manos de Tobías, y los pobres levitas viendo un chispero sin recibir nada. Ese tema nos hemos permitido leer hoy, y le añadimos a ese la despedida del libro de Nehemías, en el cual él le pide a Dios que se acuerde de esas últimas cosas que hizo: expulsar a los extranjeros de entre el pueblo, recuperar la guarda del día de reposo y restablecer a los sacerdotes y a sus beneficios en el servicio del templo. Sobre este fragmento que hemos proclamado el día de hoy, ay Dios mío, cuando las cosas sagradas y que son para los ministros de Dios terminan en manos de quien no deben, y cuando quien no debe termina en el lugar de los ministros de Dios.
Aquí podríamos hablar de todos los hombres y mujeres, pastores, sacerdotes, obispos, diáconos, ministros del altar de Dios y de los servicios del altar, piadosos y fieles y honestos en su servicio, que terminan siendo desplazados, menospreciados y hasta olvidados, mientras corruptos, que se mueven con intereses egoístas, con la avaricia y otro poconón de cosas, terminan ahí en las cosas del altar. ¡Ay, Dios santísimo! Vamos a decirlo de la siguiente manera: aquellos malos sacerdotes que terminan ahí donde no deberían, y los buenos sacerdotes por allá, lejos de donde sí deberían estar. Aquellos o aquellas malos pastores, que de pastores no tienen nada, que terminan pastoreando los rediles del Señor, y los buenos pastores, por allá, lejos, expulsados, seguramente por no participar de esas cosas o no estar de acuerdo con ciertas circunstancias. Dios mío, hoy quizás debamos terminar la reflexión del libro de Nehemías con una plegaria por los pastores del pueblo de Dios, por aquellos hombres y mujeres que ejercen el pastorado, bien en las iglesias reformadas, bien en las iglesias tradicionales, para que, dotados de la gracia y de las virtudes y de los dones y cualidades y carismas necesarios para su ministerio, sean mantenidos por Dios y por el pueblo en donde deben estar, para beneficio de todos, y que aquellos que se mueven más por sus intereses y egoísmos y apetitos y avaricia y búsqueda de tantas cosas que no son de Dios, por el contrario, sean sacados del servicio del altar, apartados, porque Dios en su misericordia no quiera que su pueblo se pierda tras de ellos. Hoy quiero invitar a los hermanos a que oremos, terminando este libro de Nehemías, por todos los ministros y pastores del pueblo de Dios. Señor, en tu misericordia y sabiduría enviaste hombres y mujeres dotados con las gracias de tu Espíritu para que guiaran bien a tu pueblo y por caminos de justicia y de rectitud y de verdad. Pero tus campos, Señor, se han llenado de cizaña y muchos lobos disfrazados de pastores se sientan a la cabeza del rebaño. Hoy te suplicamos, Señor, guarda a aquellos hombres y mujeres a quienes tú has concedido las gracias necesarias para orientar a tu pueblo según tu voluntad. Y quita, Señor, de delante de tu pueblo, como lo pide el Salmo, no vaya sea que el pueblo extienda también su mano a la maldad, a aquellos hombres y mujeres perversos que se han apropiado del ministerio que no les corresponde. Te lo suplicamos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo, Pastor de pastores. No permitas, Señor, que el cetro del malvado pese sobre el lote de los justos, no sea que también los justos terminen perdiéndose a la maldad. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.